CLC, Centros de Literatura Cristiana, es un ministerio mundial de evangelismo. CLC Panamá les agradece por asistir a nuestra conferencia virtual con el pastor Alfonso Guevara, con el tema ¿Quién ministra al pastor en tiempo de pandemia? Bendiciones. No sé si soy pastor o soy torero, porque el ser pastor es un reto. Uno está a veces en el pico de la montaña y otras veces está en el valle en cuanto al ministerio. Te tienes que encarnar en los problemas de ellos. Son problemas tan complejos que tienes que tomar un tiempo y decirle, voy a consultar con el Señor porque no tengo una respuesta para ti. No somos Superman. Y en algún momento, por alguna circunstancia, nos ha pasado por enfrente, ¿no?, la idea de tirar la toalla. A veces podemos estar tan involucrados en el ministerio que descuidamos la familia. Esto es algo recurrente. Hay cosas que no puedes compartirla con todo el mundo porque son muy grandes. Las compartes con el Señor, quizás las compartes con un hermano, colega en el ministerio, pero a veces te vas a sentir solo. A veces pasamos por tiempos de vacas flacas. No es fácil compartir eso con los ancianos de la iglesia, con la junta administrativa, incluso con los hermanos, y tienes que pasar esos momentos difíciles. Buenos días a todos los hermanos y hermanas, colegas, pastores, pastoras que están conectados. Me da mucho gusto saludarles y compartir este rato juntos. Veo que están de allá de la ciudad, que está en una laguna. Cuando digo esto, mucha gente incluso de ahí no saben. Y también me da gusto saber que están conectados hermanos de Chile, que es el país favorito de México, Chile. Así que es un privilegio para mí compartir con ustedes. A mí me hicieron hace unas semanas atrás, con motivo de todo esto que está pasando y en relación a los pastores, me hicieron dos preguntas. ¿Quién ministra al pastor en tiempos de pandemia? Ahí está. Y la segunda pregunta que me hicieron fue, ¿qué ministra al pastor en estos tiempos? Y yo agregué otra más que debe ministrar el pastor en estos tiempos o tiempos como estos. Entonces voy a abordar cada una de ellas en este rato. Es cierto que la vida se nos echa encima de forma brusca, violenta e incontrolablemente salvaje como lo estamos viviendo en estos días. Lo digo así porque hemos oído del tema del COVID-19 quizás desde lejos en las noticias, pero lamentablemente se va acercando demasiado para nuestro confort. Ayer nos enteramos que los suegros de mi hijo menor, viven allá en Miami, han sido afectados, están infectados con el virus. Entonces ya eso es demasiado cercano, aunque nosotros vivimos acá en Texas. Hemos oído de decenas, por no decir quizás entre 50 o 60, quizás más, pastores en el área de Nueva York y toda esa área ahí que han muerto víctimas de este terrible virus. Así que es todo esto, como estaba diciendo, en un sentido la vida nos está, a veces nos abruma y es una pesadumbre por todo esto, ¿no? No podemos ocultarlo.
y tenemos que ser realistas, ¿no? En todo esto. Las cosas cambiaron de momento, súbitamente nadie estaba preparado, ni gobiernos, ni organizaciones, ni organismos, ni ONGs, ni ministerios, ni iglesias, nadie estaba preparado. Estamos en modo interrupción. Las economías han colapsado en cierta manera. Aquí en Estados Unidos ya ha rebasado los 30 millones de desempleados. Hay una especie de efecto dominó, porque una cosa afecta a la otra en todo lo que es la sociedad y llega a derrumbarla, ¿no? La vida que pensábamos que teníamos y que era firme y que pensábamos o creíamos que todo lo teníamos bajo control, en realidad era como un castillo de naipes, si lo miramos fríamente. Entonces, ¿cómo manejamos todo esto como líderes espirituales? Pues somos el foco de muchos y estamos en la mirilla de muchos que esperan de nosotros una reacción, una palabra oportuna en estos momentos. Por eso, la primera pregunta que yo me hice personalmente es: ¿quién ministra al pastor en tiempos de una pandemia? Bueno, debo decir que la pregunta es la misma cuando no hay pandemia. O sea, ¿quién nos ministra? Y en primer lugar, sin que esto sea subjetivo, sino muy objetivo, en primer lugar, el Salmo 23 me responde, en la primera respuesta a esta pregunta. Definitivamente Jehová es mi pastor. Pero no es solamente de una manera general o poética, sino es real, es genuina. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo me ha estado pastoreando el Señor? Bueno, en primer lugar, su presencia. Les voy a mencionar 4 de ellas que empiezan con P. Lo hago así para que me ayude a recordar. Primero, su presencia. Todo lo que Él despliega. Segundo, su persona. Todo lo que Él es. Me pastorea de esa manera. Tercero, su palabra. Todo lo que Él me habla. Porque Dios no ha dejado de hablar. Solamente hay que estar sintonizados. Hay que estar a tono con lo que Él está hablando o me está hablando en estos tiempos a medida que me pastorea. Y en cuarto lugar, su poder. Todo lo que Él actúa. Porque Dios no ha dejado de actuar. Y no ha dejado de actuar en mí. Esta pandemia no ha parado el hecho de abrirme más y más a esas cosas, a su presencia, a su persona, a su palabra y a su poder. Por eso, así me pastorea el Señor en tiempos de crisis y también en tiempos de remanso. Que no se nos olvide también que nosotros, que somos pastores, líderes espirituales, también somos ovejas. Dice la palabra que somos ovejas de su prado. Por eso yo necesito de nuevo, como a este salmo: Jehová es mi pastor. Pero hay otra respuesta. La segunda, esto: ¿quién ministra al pastor en tiempos de una pandemia? La segunda es, y lo he pensado muy bien, nuestros mayores en la fe. Nuestros mayores en la fe. Yo tengo varios mayores en edad, en conocimiento, en experiencia, en madurez y en peso espiritual. Pablo le recuerda a Timoteo en 2 de Timoteo 1:3, donde dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. La palabra ahí, mayores, me llamó mucho la atención. En el original es prógonos,
Y prógono significa mayor, padre, abuelo. Y la raíz de esa palabra aún es más interesante porque significa haber transpirado previamente. En otras palabras, los que han sudado la gota gorda antes de mí, mis mayores en la fe. Por eso, sus oraciones por teléfono, sus consejos, sus exhortaciones, sabiduría, algún que otro regaño, un palo por la cabeza que necesito, todo eso me ministra. Yo me alimento de ellos de esa manera, mis mayores en la fe. Y pensando en ellos y lo que representan, hay dos porciones que me ayudan muchísimo. La primera de ellas es Jeremías, capítulo 6, versículo 16, porque este versículo que adecuado me ha venido estas semanas, donde dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Primero, esta situación nos ha hecho parar en seco. Parar todo lo que estábamos haciendo. Parar nuestras rutinas particulares y colectivas. De hecho, hemos hecho un alto. Estamos en modo pausa. Por eso la palabra nos invita a ir primero parar, para todo. Segundo, lo que nos enseña aquí en este versículo es que nos ha hecho esta situación, nos ha hecho mirar lo que está aconteciendo. Nos ha hecho abrir los ojos. Para la redundancia, ver es la capacidad de percibir el entorno, pero mirar es fijarse detalladamente y darse cuenta de las cosas alrededor, de cerca, de lejos. Mirar aquí, en el contexto de este versículo, significa discernir, contemplar, tener la vista aguda. Y en tercer lugar, lo que nos llama a hacer aquí es que nos ha hecho esta situación y todo esto a preguntar. Nos hemos hecho preguntas. ¿Por qué? Porque este ha sido y es un tiempo de introspección. Mirar hacia adentro, mirar hacia afuera. Pero hay otro pasaje que me ha bendecido, me ha ayudado mucho en este contexto de responder a esta pregunta de nuestros mayores en la fe. Y está ahí en Job 8. Y este pasaje aquí es tremendo porque me pone las cosas en perspectiva. Dice, y uso en este caso la Nueva Traducción Viviente, dice: tan solo pregunta a la generación anterior, presta atención a la experiencia de nuestros antepasados, porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Eso me puso en perspectiva, me puso en mi lugar rapidito. Dice, porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Justo ayer le contaba a Sara y a Héctor ahí que justo ayer subí al 6º piso y la vista desde aquí arriba me da vértigo. Pero cuando a pensar, eso no es nada. Yo estaba pensando, pero si el otro día yo tenía 20, tenía 40 años, ahora tengo 60. Porque nacimos ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán la sabiduría de antaño. Ambos, Jeremías y Job, nos instruyen y nos instan a buscar a los mayores en la fe, a los santos más maduros que han transitado ya por el tiempo y por mucho tiempo
por el camino en mayúscula antes que nosotros. Por eso, inquiere de ellos lo que han aprendido y lo que fue transmitido de sus antepasados. Sobre todo, busca a esos veteranos de la fe que han hallado verdadera fortaleza en Dios para levantarse de nuevo luego de haber estado por el suelo. Esos que saben bien, que son curtidos en las pruebas de la vida, te podrán impartir sabiduría. Esos que han subido y escalado la montaña de Dios paso a paso con esfuerzos, los que tienen esa experiencia. Y hoy en día, muchos pastores y líderes simplemente no piden ayuda. Son prepotentes. Piensan que eso es señal de debilidad. Después de todo, vivimos en la era de la información y la ayuda virtual. La ayuda virtual está a un clic de distancia. Le llamamos en línea. Se hace la búsqueda, se googlea, ya está aceptado ese verbo, googlear, imagínense. O se busca un tutorial en YouTube de autoayuda. Pero ojo, no necesitas un sitio para las incógnitas profundas de la vida, sino un sabio. Gran diferencia entre un sitio y un sabio. No necesitas un pastor de internet de inteligencia artificial, que vendrán sin duda. Necesitas la comunión de los santos, que navegarán contigo el discernimiento y elaborado consejo despacio, a golpe de oración, comunión y conversación mutua de discernir el buen camino de Dios. Por lo tanto, no es cuestión de internet veloz, sino de sesiones cara a cara con un veterano o una veterana real, genuino, de verdad en la fe. Claro está, vivimos en la era y en la sociedad donde se glorifica la juventud y se desdeña la senectud. Se admiran y glorifican cuerpos esbeltos de silicona y bisturí en lugar de mentes sanas. Se ensalzan y buscan a las estrellas populares del momento y se olvidan de los veteranos de guerra. Quieren estar al día con los amoríos y los cónyuges de turno de los famosos y no prestamos atención a esa pareja de ancianos en la iglesia que llevan casados una eternidad y tienen una cantidad impresionante de sabiduría acumulada. Por eso, quien ministra al pastor en tiempos de una pandemia o cuando no hay pandemia, en segundo lugar, nuestros mayores en la fe. Hace unos días atrás, cada rato llamo a estos mayores en la fe. Son unos cuantos, los tengo contados con los dedos de la mano, pero uno de ellos, quizás ustedes lo conocen muy bien, el hermano José Silva. José Silva tiene 96, 97 años. Somos grandes amigos y es un hermano mayor en la fe en muchos aspectos. Y estábamos compartiendo el otro día, cada rato lo llamo para saber cómo está y estaba muy claro. Y me contó de algo muy interesante. Como les dije, yo me alimento de estos hermanos. Y me contó y me dice, bueno, hoy en día muchos pastores, es cierto, y lo estoy viendo por todos lados, he hecho muchos de estos y he conversado con muchísimos, imagínense, que no saben qué hacer en estos tiempos. El reto del mundo de la electrónica y del Zoom y de todas estas cosas es un auténtico reto. Y me dice, imagínate que nosotros, me decía, yo era el pastor de la iglesia más grande en Colombia hace 60 y pico de años, 65 años, creo. Y era una iglesia de 1500, creo que me dijo en Bucaramanga, no estoy seguro. Y en aquellos tiempos entró el gobernante de turno que fue un dictador, no recuerdo el nombre. Y en conjunto con la iglesia católica, le mandaron cerrar la iglesia. Imagínense
una iglesia, la iglesia más grande en aquel tiempo, se la cerraron por 15 meses. ¿Qué hacer? En aquellos tiempos no había internet, nada de esto, y casi nadie tenía teléfono, no se podía. Él fue algo muy interesante y me dije, no. Dice, primero, yo los dirigía a ellos a sintonizar la única radio de onda corta, creo que había y que llegaba, Radio Transmundial, HCJB, a que escucharan los buenos mensajes y se alimentaran ahí casi diariamente. Y así lo hicieron. Ese fue su Zoom en aquellos tiempos. Otra cosa, un dato muy interesante que me dijo, ¿saben qué? Los hermanos no paraban de llegar a mi oficina en la iglesia para dejar los diezmos y ofrendas, porque muchos pastores están preocupados. Entonces eso me confirmó algo. Cuando usted enseña bien a su congregación y conocen bien la palabra y tienen ese fundamento, no hay nada que temer. La iglesia va a seguir adelante, la gente va a saber lo que tiene que hacer y cuáles son sus responsabilidades. Hay otros mayores en la fe en mi vida que me alimentan. Bueno, sigo adelante. La tercera respuesta a esto es: ¿quién ministra al pastor en tiempos de pandemia? Es los colegas nuestros que son amigos. Amigos. Pablo necesitaba de Timoteo y necesitaba su amistad y compañía. De hecho, en 2 de Timoteo 4:9, Pablo le dice a Timoteo, ven pronto a verme. Ven antes del invierno. Y es que hay amigos de verdad para toda la vida. Hay otros que con el tiempo, como decía mi papá, se destiñen, pierden el color. Los verdaderos amigos no cambian con el tiempo ni la distancia. Yo tengo uno, hay varios, pero tengo uno de esos. Yo soy cubano, pero me crié en España. Mis padres fueron misioneros en España y fundaron una obra que perdura hasta el día de hoy. Y uno de los chicos que se convirtieron, los jóvenes que se convirtieron en aquellos tiempos, en la década de los 70, bajo el ministerio de mi papá, se llama Gonzalo. Y Gonzalo y yo nos conocíamos cuando teníamos pantalones cortos. Éramos chavales, éramos dos chicos. Gonzalo es hoy el pastor de la iglesia. Ha estado en el ministerio ya por años. Pero cuando yo salí de España, me fui y me vine aquí a los Estados Unidos, no nos vimos por muchos años. Éramos unicarne. Pasaron 17 años. Sí, nos hablábamos por teléfono, las llamadas de larga distancia en aquellos tiempos. Y después de 17 años que regresé a España, la primera y la persona que me estaba esperando en el aeropuerto era Gonzalo. Cuando nos vimos que yo salí de aduana, nos abrazamos y lloramos como dos chicos. Lloramos porque hay un amor profundo. Somos amigos de por vida. Ahora somos consiervos y colegas. Por eso digo, ¿quién ministra al pastor en tiempos de una pandemia, en cualquier otro tiempo? Es los amigos. Necesitamos amigos. Y los pastores a veces no tienen muchos amigos porque viven en soledad. Pero ese es otro tema del cual trato en mis libros, pero aquí no voy a hablar de eso. Pero ¿quién ministra al pastor en tiempos de una pandemia? En cuarto lugar, no porque tenga menos importancia. En esto los enumeré así como vinieron. Obviamente el primero es el más importante, pero en cuarto lugar que tengo aquí apuntado es mi cónyuge. Mi esposa ha sido y es mi apoyo, mi baluarte, mi ancla en estos días y semanas, como siempre. Su consejo, su sabiduría, su discernimiento, ella es más espiritual que yo. Es algo tremendo. Ahora, dentro de unos meses, van a ser 39 años. De hecho, este próximo agosto, 39 años. Hemos cruzado, como decimos, el Niágara en bicicleta varias veces juntos. En California con nuestro
primera asignación donde plantamos o comenzamos obra en el año 81, desde ha llovido bastante, donde allí pasamos literalmente terremotos y pruebas grandes. Luego 26 años que vivimos en Miami, en Florida, los huracanes, y bueno, ahora estamos pasando esta pandemia. Por eso mi esposa, mi cónyuge, mi compañera, mi amiga, me ministra en estos tiempos. Y había apuntado ahí también, en quinto lugar, mis nietos. Yo soy muy pragmático y quiero ser fiel al título de mi primer libro, Pastores de Carne y Hueso, lo soy. Por eso nombro y comento de estas cosas, porque en estos tiempos les puedo decir que mis nietas, sus sonrisas limpias y sinceras, la chispa que tienen, son como agua fresca. Ellas son de alimento y de aliento. Yo ahora pertenezco a este grupo élite de los abuelos. Ellas comienzan la vida ahora y me imparten vida y esperanza para el futuro. Veo en sus ojos el futuro, un futuro promisorio, porque las hemos dedicado y presentado al Señor tal cual hicieron mis padres conmigo y tal cual nosotros hicimos con sus padres. Dios es un Dios de generación a generación. Él es fiel, siempre fiel. Y ayer en mi cumpleaños, cuando ellas llegaron aquí a casa, lo primero que ella se empezó a cantar, la nieta mayor de 3 años, con todo el corazón, me estaba cantando feliz cumpleaños. Eso me derritió el corazón, mis nietas. Pero en general, quien me ha ministrado y quien me ministra en estos tiempos es mi familia, mis hijos, mi hermana y su familia. Somos 2 hermanos, ella vive, su familia vive en Orlando. Unos los tengo cerca y otros los tengo cerca por FaceTime, por mensajes de texto. Hermanos, colegas y hermanas, pastoras y pastores, la familia es algo muy grande. Por eso la sangre siempre llama. La segunda pregunta, la segunda disyuntiva, no deja de ser menos importante. ¿Qué ministra al pastor en estos tiempos? Claro, la primera respuesta es esta. Libros y más libros. Lectura, estudio, meditación, escribir, ponderar y volver a repetir eso. Como ven detrás de mí, es parte de mi biblioteca. Estoy rodeado de libros. Constantemente estoy consiguiendo libros. Estoy leyendo 3 a la vez. No porque eso me haga más listo que nadie, simplemente porque es que tengo un hambre voraz, porque necesito aprender. No dejo de aprender, aunque esté ya casi 40 años en el ministerio. El día que yo piense que he llegado, apaga y vámonos. Yo necesito ir renovándome más y más y seguir aprendiendo. Por eso les digo, hermanos, libros. Los hermanos, el mundo evangélico no lee. Yo he trabajado también en el giro de las editoriales. Por 26 años trabajé y conozco muy bien eso. El mundo evangélico no lee. Y también les debo decir algo. Los pastores no leen. Necesitamos meternos en eso. Necesitamos desarrollar ese interés. Libros. A mí me ministran mucho los libros. Todo tipo de libros. Yo estoy leyendo libros seculares, también como libros de teología y libros que me ministren. Pero todo eso que alimente mi intelecto. Yo necesito leer, necesito escribir. De hecho, yo no paro de escribir. Escribí un artículo hace poco sobre la iglesia. Aquellos que están interesados me dicen y se los mando. Yo no lo publiqué, pero lo escribí más bien para pastores. Y también estoy escribiendo, estoy preparando mi tercer libro. ¿Por qué? Porque es algo que también he estado escribiendo y preparando un taller sobre homilética. Ya tengo uno de hermenéutica porque hay
una gran necesidad en el pueblo evangélico entre los líderes, el tema de la hermenéutica, porque hoy es cualquier barbaridad por los medios, pero también de homilética. La segunda, ¿qué ministra al pastor en estos tiempos? Bueno, a mí me gusta la música, ¿quién no? Y en estos tiempos, y me gusta la música clásica, no porque eso también me haga más sofisticado, es que me crié en España o me malcrié, no sé cuál de las dos. Y cuando estaba en bachillerato iba a los conciertos de música clásica con un amigo que era músico, en fin. Pero también me gusta la música de alabanza y de adoración. Aquí tenemos un sistema que es Pandora y lo tenemos en las computadoras, en el carro, en el auto cuando voy, lo lleno de alabanza, en mi oficina aquí también. En estos tiempos, la música. También tocar la guitarra a mis nietas que les gusta, pero solamente a mis nietas. Ustedes no quieren oírme tocar la guitarra. Tercero, prédicas, sermones en discos compactos y cassettes. ¿Se recuerdan de los cassettes? Esas cosas que las encontraron en las excavaciones ahí. Aún conservo cassettes de predicadores que formaron mi ministerio, mis mayores. Tengo mi papá, que lo atesoro muchísimo, prédicas. Otra cosa que me ministra en estos tiempos es precisamente este tipo de cosas. Tengo invitaciones todos los días de diferentes webinars, de Facebook Live, de conferencias, de Zoom, que me pueden marear, pero en ese sentido no puedo estar en todas. Tengo que ser muy selectivo, no tengo el tiempo para todo. Pero tengo que ir a las que me interesan y a las que valgan la pena. Ese tipo de cosas y aprovechar el tiempo así. Y en quinto lugar, tengo el privilegio de vivir aquí en una comunidad, en un barrio donde no hay mucha gente y podemos salir a caminar y hay muchos árboles, flores primaverales, riachuelo, sinfonía de los pájaros, hay mucho verde, los atardeceres en el patio de atrás son espectaculares en fin, pero me quito el sombrero con colegas y amigos que viven en apartamentos o en pisos en las grandes ciudades, como allá en Madrid o incluso en la ciudad de Panamá o en la ciudad de México, donde han estado restringidos de salir y han estado ahí confinados con sus familias por tantas semanas. Pero estas son cosas que me ministran en estos tiempos. Y la tercera pregunta, ¿qué debe ministrar el pastor en estos tiempos como estos? La respuesta es de orden homilético. Lo tengo muy fresco ahora porque he estado trabajando en esto. Y voy a usar una regla homilética en la preparación del sermón o predicación, porque el mensaje ya está ahí en el texto bíblico. Hay que sacarlo y hacerlo masticable y digerible. Entonces, ¿qué debe ministrar el pastor en estos tiempos? En primer lugar, leer el texto bíblico. Y yo sé que Héctor maneja esto muy bien porque constantemente está haciendo estos seminarios de Thompson de una manera excelente. Pero lo primero que refiere a nosotros y qué es lo que qué comida debemos preparar para nuestra gente es, primero, leer el texto bíblico. Esto parecerá muy obvio, pero hay que leerlo, releerlo y volverlo a leer hasta que te atrape. O sea, no es solamente que nosotros atrapemos eso que el Señor o que sintamos que debemos de compartir, sino que el texto bíblico nos atrape. Segundo, hay que leer la academia, tal cual como tengo detrás mío, ¿no? Libros de consulta, comentarios, diccionarios bíblicos, libros afines al tema. Tengo una lista parcial de todo lo que yo recomiendo cuando doy conferencias para pastores, porque me preguntan qué libro usted tiene en la biblioteca. Pero tenemos que leer la academia. Y es algo que siempre menciono, que por muy buenos libros que tengamos, y los tengo, y yo como escritor ya de varios libros, debemos de tener cuidado
porque los libros no traen brillo o luz al mensaje o a la palabra, sino al contrario. Este libro es el que trae luz y brillo a todos los libros que tengamos, por muy buenos que sean. Por eso, esa es la segunda respuesta de orden homilético que debe ministrar el pastor en estos tiempos. Tercero, necesitamos leer la congregación. Leer la congregación. O sea, como decimos, tomar el pulso. ¿Cómo está? ¿Qué está atravesando? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué temores tiene? ¿Qué necesidades hoy tienen ellos? ¿Qué necesidades reales hay? Materiales, emocionales, espirituales. Leer la congregación. Cuarto, necesitamos leer la comunidad. O sea, ¿dónde vive la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué sucesos hay? Hay que tomar el pulso también. Hay que discernir la vecindad secular. ¿Qué necesidades hay? ¿Está la gente acatando las regulaciones? ¿Hay hambre de verdad? ¿Hay desempleo? ¿Qué necesidades hay en ese orden? Y por último, leer la sociedad en general. ¿Cómo va el país? ¿Cómo va el mundo? ¿Qué dicen los dirigentes y los gobernantes? ¿Qué cambios hay en la economía, en la política? ¿Hay impaciencia y desespero en el país? ¿Cómo está la seguridad en las ciudades? ¿Qué del desempleo nacional? ¿Qué de los muchos bulos o noticias falsas están corriendo por ahí? Hay que leer la sociedad. Ahora, ojo que estas son las lecturas que debemos tener. Entonces, contestamos esta pregunta: ¿qué debe ministrar el pastor en estos tiempos o tiempos como este? Comenzando desde el punto 5 hasta el 1 y hacerlo en un sentido en reversa. Leer la sociedad, leer la comunidad que pastoreamos, la comunidad donde estamos, leer la congregación que pastoreamos, leer la academia y leer el texto en el cual queremos meditar y queremos compartir. Por eso, como dije, debemos de ver esto también desde el punto número 5 hasta el primero, en reversa, y entonces discernir qué palabra necesitan oír y qué palabra necesitan recibir. Les doy un ejemplo y ya termino con esto. El domingo de resurrección prediqué, hice algo que nunca había hecho en mi vida, porque estos tiempos se están haciendo hacer cosas que nunca has hecho en tu vida. Y prediqué en vivo desde Texas, prediqué a la congregación allá en Madrid, en España. Pero para eso tenía que levantarme a las 3:30 de la madrugada. Y prediqué por primera vez en mi vida en vivo a las 4:30 y tomé la Santa Cena a las 5 de la madrugada, porque allá eran las 11 cuando empieza el culto. Pero es interesante, eso no es lo interesante aquí, sino que aún siendo domingo de resurrección, yo prediqué en 2 de Crónicas 7:14, el versículo más oído, citado en estos tiempos. ¿Por qué? Porque había, junto con el pastor, había leído la sociedad en general, lo que estaba pasando en España, la cantidad de muertes, la comunidad donde está la iglesia, la congregación, y pude sentir que eso era lo que necesitaba oír esa congregación en ese tiempo. Es por eso que estas 3 preguntas relevantes para el pastor en estos tiempos. ¿Quién ministra al pastor en estos tiempos de pandemia o cuando no hay pandemia? ¿Qué ministra al pastor en estos tiempos? ¿Y qué debe ministrar el pastor en estos tiempos o tiempos? Estas eran las respuestas de lo que quería compartirles en este día. Pastor Alfonso, es todo tuyo. Si usted puede poner la pantalla número 3 o la lámina 3, me pareció tan espectacular lo que usted dijo. Yo tomé este apunte y dije: buscar en el corazón de Dios la respuesta para las necesidades que acabamos de ver. Involucrarnos en lo que está pasando en la sociedad, saberlo, entenderlo,
también la comunidad, también la congregación, y luego ir al texto bíblico buscando en el corazón de Dios respuesta para la congregación, para la comunidad y para la sociedad. Me pareció tan hermoso eso que usted acaba de decir, hermano Guevara. Y quería pedirle algo más. ¿Por qué no nos guía en unos minutos de oración para darle palabra, ministrar a la vida de los pastores y las personas que nos escuchan? ¿Qué tal si toma unos minutos para que esta palabra que el Señor puso en su corazón, usted pueda presentarla a Él y orar por todos nosotros, Pastor Guevara? Mucho gusto. Señor, te doy gracias por el enorme privilegio de estar haciendo en este momento precisamente esto de compartir este rato con siervos y con siervas, hermanos y hermanas que están dedicados al ministerio en diferentes capacidades, sobre todo en la pastoral. Yo oro por estos pastores que algunos conozco, otros no conozco, pero que son siervos y siervas que sirven al gran pastor en la lid, que estamos en las mismas filas sirviéndote. Yo oro por ellos, Señor, que tu Espíritu Santo en estos momentos los abrace y confirme no solamente esto que oyeron ahora, sino que confirme en ellos ese abrazo del cielo que les dice: lo que estás haciendo está bien, sigue adelante. Yo te estoy fortaleciendo. Mi mano está contigo. Yo te estoy impulsando y te estoy dando palabra para mí. Señor, protege las mentes, mis hermanos, protege los corazones de ellos en estos tiempos y en otros tiempos de remanso también, donde pasamos por estos tiempos difíciles, como decía a veces el Niágara en bicicleta. Sí, no es fácil ser pastor en ningún tiempo. Tú no nos prometiste una almohada, sino una cruz. Hay que seguirte cada día, tal cual somos, tal cual estamos, pero queremos rendirnos a ti en estos momentos. Decirte, Señor, que te amamos y de que no podemos ir ni siquiera a la esquina sin dar un paso más, sin tu ayuda, sin tu presencia, sin tu palabra, sin abrazar tu persona. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Y, Señor, sabemos que nada nos faltará. Nada significa tantas cosas. Por eso nos abrazamos de ti en este día. Y te doy gracias por cada hermano y cada hermana que está aquí sintonizado a este tiempo. Que el Señor nos abrace, que tú los bendigas y prosperes esos ministerios. También traigas prosperidad, abundancia. Señor, tú provees también necesidades también que hay genuinas, emocionales, físicas, materiales. Tú eres nuestro Dios. Por eso podemos ir a ti en cualquier momento y simplemente pedirte en calidad de hijos. Oro por todas estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias por esas palabras tan lindas, tan hermosas. Hay muchas reacciones por las redes sociales. Queremos saludar a todos los que nos ven por las redes sociales de CLS Panamá. Para nosotros es un privilegio brindarles a ustedes toda esta atención. Hay algunas cosas que quisiéramos hacer. Queremos premiar a algunos de los que nos visitan con los libros del Pastor Alfonso. Pastor Alfonso, quisiéramos que usted nos pueda mostrar los dos libros que usted maneja, los libros, el Pastor de Carne y Hueso, y el otro libro que usted maneja para los que nos visitan por las redes sociales y los que están presentes. Quiero que sepan que pueden adquirir esos libros en todas las librerías de CLC, en toda la región, Panamá, México, Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela. Pueden conseguir los libros del Pastor Alfonso Guevara, en el cual profundizan más en los temas que él ha mencionado hoy. Bueno, el primero de ellos es Pastores de Carne y Hueso. Tengo el privilegio de que CLC, siendo una editorial conocida y prestigiosa en el mundo de las editoriales, lo publicara. Y yo, este libro, Pastores de Carne y Hueso, claro,
Me preguntaban por qué puse ese título. Y bueno, puse ese título porque hay pastores que no son de carne y hueso. Entonces, eso hay que explicarlo, pero eso lo explicaremos otro día. Simplemente quiero simplemente presentarles y darles a conocer el libro. El libro yo lo escribí para un nicho, para colegas como ustedes, para pastores. No lo escribí con la pretensión de que iba a ser para las masas, pero resulta ser que ha sido y es un bestseller. Para sorpresa mía en primer lugar y después para la editorial. Y el libro fue premiado hace 2, 3 años atrás como el libro del año por el impacto que ha tenido. El libro ha sido traducido al portugués y también ha sido traducido al coreano, que ha sido traducido al coreano por CLC Corea, que es muy interesante eso. También se está pudiendo hacer en inglés también por CLC en inglés. Así que ese libro tiene vida propia, sigue impactando a mucha gente. Yo he estado en países compartiendo, me acuerdo el año pasado estaba en Ecuador, estaba ministrando allá todo un fin de semana con 400 pastores y en medio de todo este tiempo de compartir, donde te sacan el jugo, como decimos, se acercó un pastor novato, un chico joven con su esposa y su niña pequeña. Me dijo, y vino para que le autografiara el libro, y me dijo, ¿sabe qué? Yo vine aquí para entregar las credenciales. En otras palabras, me está diciendo, vine para tirar la toalla, porque el ministerio es muy difícil, es muy duro. Mi esposo y yo hemos sufrido en el matrimonio y todo esto. Y dice, pero después que he estado escuchando todo esto y he estado hojeando el libro, el Señor cambió mi perspectiva. Hemos decidido regresar con más fuerza y con más brío. Para mí adentro yo me dije, bueno, si yo escribí el libro solamente para este hermano, valió la pena. Entonces, sigue siendo una bendición. El segundo libro, que hace ya 1 año y medio que salió, es La vida del pastor. Es un vistazo más íntimo también, por decirlo así, de la vida del pastor, con 9 componentes esenciales. Y en el primer capítulo, dentro del primer capítulo, dicho sea de paso, trato un poco el tema del suicidio de los pastores, que tristemente no ha parado. Y queremos aportar con esto a todo esto, que es también una mini pandemia entre la comunidad pastoral. Entonces, pero el primer capítulo de este libro, lo podemos enviar por PDF. Si no tiene el libro, en lo que consigue el libro, le podemos enviar el primer capítulo por PDF, cortesía de la editorial que lo publicó, y lo podemos hacer a través de los CLCs. Así que pónganse de acuerdo, en contacto con sus amigos de CLC para que ellos se lo envíen. Yo me pondré de acuerdo con ellos para que por lo menos tenga un poder saborear el libro y también hablar, poder leer acerca de este tema. Así que el libro también, el primer libro, Pastores de Carne y Hueso, también está disponible en audiolibro. Un servidor lo grabó en un estudio, y ese está disponible a través de mi persona desde acá de Estados Unidos. Así que creo que eso sería suficiente acerca de los libros. Perfecto, perfecto, hermano Guevara. Y entonces ya saben, mis queridos hermanos y colegas, pueden comunicarse con CLC a través de la tienda online y poder adquirir los libros. En este tiempo de cuarentena, lo que hemos tenido que hacer es funcionar por la tienda online, y pueden accesar la tienda online tanto de México como de Panamá, de Ecuador, de Colombia, y poder solicitar los libros del pastor Alfonso Guevara. Y a todos los que han participado en esta reunión hoy, voy a hacerles llegar el PDF del primer capítulo del libro más íntimo acerca de los pastores. Y los que nos ven por las redes sociales, escríbanos para entonces estar en contacto y ver cómo podemos apoyarles y hacerle llegar este primer capítulo del libro que el pastor Alfonso Guevara está compartiendo. No se olviden www.clclibros.com o cualquiera de las CLCs a nivel internacional. De literatura cristiana, libros que irradian luz.
y cambian vidas.